Pero mientras el republicano elige la retórica de la decadencia, el demócrata apuesta al optimismo. ¿Lo logrará o no convencer a ese público mayoritariamente republicano? Lo conversamos con Pedro Soriano, abogado y colaborador del diario El País de España, sobre la política estadounidense. ¿Cómo estás, Pedro? Una vez más, muchas gracias por estar conectado con DNews. Muy buenas, muy bien, gracias. ¿Qué te parece a ti la idea de salir tras el discurso a conquistar esos públicos? ¿Así de buenas fueron las recepciones de las palabras en el discurso del Estado de la Unión? Los demócratas parecen pensar que sí, y lo lógico era que aprovechar el impulso para irse a los estados disputados. Tiene toda la lógica. Perfecto. ¿Y esos estados disputados qué características tienen y cómo están evaluando la gestión de Joe Biden en este último tiempo, considerando que tienen un buen nivel de desempleo en términos, en el contexto además de una inflación mundial, de una casi recesión económica de las grandes potencias? ¿Cómo podría ser recibido? Ahí estamos con un problema de conexión con Pedro Soriano. Está conectado desde España, el colaborador del diario El País. Pedro, ¿nos escuchas? Ahí sí. Les escucho, les escucho. Te estaba preguntando sobre cómo crees que va a ser recibido en estos estados por esa clase media, clase media que no ha disfrutado de la globalización, como dijo él, los olvidados, considerando que son republicanos, pero por otro lado, las cifras de desempleo, por ejemplo, le favorecen a Joe Biden. Las cifras de desempleo son las mejores de los últimos 50, 60 años, con el cual, en ese sentido, Biden está bien posicionado, y si consigue que los números de la inflación también vayan bajando a lo largo de este año 2023 y en 2024, Biden no está mal posicionado para que en esos estados, esas clases medias castigadas, los que eran antiguos votantes de Ronald Reagan, puedan votar por él, al menos en números suficientes para reelegirle. Es una estrategia interesante la de los demócratas, ¿o no, Pedro? Al verse consolidados, por ejemplo, tras las elecciones de medio mandato, ir a recuperar ese público que se trasladó o que permanentemente ha votado republicano, pero hay muchos de ellos trabajadores que en algún momento fueron demócratas, pasaron a ser republicanos. ¿Podría ser Joe Biden efectivamente el único nombre capaz de convencerlos? Yo no sé si el único, pero desde luego el mejor. O sea, el mejor candidato, y sé que hay muchísimas críticas por la cuestión de la edad y todo lo que se quiera, pero para ese perfil de votante dudoso, que oscila entre republicanos y demócratas, trabajador, o sea, de clase media, obrera, trabajadora, Biden es un candidato muy bueno. Sí, y es efectivamente llamativo, como pese a lo que se le ha reclamado el tema de la edad, como tú señalas, pese a que se ha tratado de decir también en campaña que no está bien de salud, parece estar más fuerte que nunca y más inteligente que nunca para enfrentar un desafío de aquí al 2024. A ver, yo digo siempre la cuestión que con Biden, Biden está muy bien para la edad que tiene. Tiene la edad que tiene, eso es así. Claro. Pero vamos a ver, el otro día en el discurso del Estado de la Unión no solamente dio bien el discurso, sobre todo dio bien las réplicas. Cuando le empezaron a zaherir los republicanos, estuvo fresco, estuvo bien. Y luego, y eso se ve menos, cuando acabó el discurso se pasó hora y media en la Cámara saludando gente y hablando gente. Eso no es un hombre, eso no te lo hace un hombre que está decrépito. Perfecto. ¿Cómo fue la respuesta de la ciudadanía estadounidense? Puede pasar en muchos países que los discursos, las cadenas presidenciales no sean suficientemente atractivas. El discurso del Estado de la Unión es ampliamente visto. ¿Qué han dicho las encuestas respecto de la reacción que ha tenido el público al discurso de Joe Biden y cuáles han sido los puntos más positivos? A ver, hay dos cosas distintas. Lo que es la audiencia en sí misma del discurso ha sido floja, es la segunda más floja en los últimos 30 años, pero la reacción de los que lo han visto ha sido muy positiva. Y en general, Biden ha salido bien librado y los republicanos han empeorado el aprecio entre aquellos que lo hayan visto. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. No es solamente el discurso, sino la reverberación del discurso a través de las cadenas de televisión, de la radio, del entorno mediático y de Internet. Y el enfoque en general ha sido positivo. Probablemente porque Biden siempre juega con la ventaja de unas expectativas mediocres, porque no es un gran orador, es un señor mayor y como las expectativas siempre son bajas, tiende a superarlas. Claro que sí. ¿Y cuáles han sido los temas de discurso que mejor reacción han tenido?
Los temas económicos. Además, es muy interesante porque el discurso prácticamente no ha hablado de política exterior. Biden se ciñó casi exclusivamente a temas económicos y además consiguió labrar un contraste interesantísimo con la réplica republicana que la dio la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, y era toda guerra cultural. Esa no habló nada de economía. Perfecto. Cuando podríamos explicar a qué te refieres con la guerra cultural, que es una retórica que utilizan los republicanos también para hablar de Joe Biden, de los demócratas, algo que para el resto del mundo podría ser llamativo, porque no estamos hablando precisamente de Joe Biden ni tampoco un partido demócrata que pudiera representar a la izquierda radical del mundo y también los cambios culturales que esta promueve según la retórica republicana. Pero concretamente, ¿a qué te refieres tú con la guerra cultural que se le trató de dar en este discurso y que fue bien contestada por Joe Biden? Cuando los republicanos hablan de la guerra cultural y del movimiento woke, se refieren esencialmente a que los demócratas quieren adoctrinar a los niños y que todos nuestros hijos se conviertan en gays y en transexuales y entonces... por ejemplo, Ron DeSantis, el que mencionabas antes, tiene prohibidos libros en las bibliotecas infantiles en Florida. En fin, ese es el tipo de guerra cultural a la que apelan. Y claro, precisamente Biden es literalmente el peor candidato posible para intentar demostrar que el Partido Demócrata está tomado por esas hordas de wokes. Claro, efectivamente, una persona conservadora, además, un político tradicional. Es muy interesante e inteligente la estrategia que ha utilizado el Partido Demócrata también para mantener a Joe Biden al frente y al mismo tiempo darle apertura a esos aires nuevos que han permitido renovar también la base de votantes de los demócratas. Mencionabas a Ron DeSantis, quería ir para allá a propósito de la guerra cultural. En el estado, además, en el que otras cosas se ha prohibido la educación también en algunas escuelas de la historia de la cultura afrodescendiente, ¿no es cierto? Así ha estado parte de la polémica ahí. ¿Cómo debiera llegar, cuál debiera ser la actitud que tiene que tomar hoy Joe Biden cuando llegue a Florida, donde está uno de los que podrían ser su opositor en una candidatura presidencial? Recordemos que Ron DeSantis es una estrella en ascenso, como decíamos hace un rato, que es además a quien Donald Trump le tiene los ojos puestos encima. Pues yo creo que el enfoque de Biden es el enfoque correcto. Biden no se tiene que dejar arrastrar a las guerras, a estas guerras culturales que ni le van ni le vienen y que, como decíamos antes, para un católico de misa dominical realmente pues no tienen mucho sentido. Y yo, vamos, si yo fuera Biden dejaría que Trump y DeSantis se despellejaran, que es lo suyo. Es lo suyo. A Biden le viene bien que el Partido Demócrata esté unido en torno a su figura y que los republicanos se despellejen en las primarias entre los dos candidatos. Porque tanto si Trump gana como si DeSantis gana, el Partido Republicano, y eso tenemos montones de datos y estadísticas que reflejan que una primaria competida suele ser dañina para el partido. Perfecto. Para el partido que la sufre. Muchas gracias, Pedro Soriano. Como siempre, muy interesante tus análisis de lo que está pasando en la política estadounidense. Hoy con un Joe Biden que sale fortalecido entonces del discurso del Estado de la Unión realizado el martes. Tanto así que decidió partir de gira y parte a los estados republicanos. Ahí, a conquistar votos de esa clase a la que ha llamado los olvidados de la globalización. Un abrazo. Pedro Soriano, abogado además y colaborador del diario El País de España en materia de política estadounidense, por esta conversación y siempre bien dispuesto a hablar con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias. Un placer siempre. Que estés muy bien.